por parte de usted para que se eliminen esos problemas que usted mencionaba en su plática, para poder accesar tanto a los cursos virtuales como para elaborar esos materiales? Y cómo podemos sensibilizar, por ejemplo, al docente para su participación en esos materiales, porque usted también manejaba ahí algunos aspectos de que pues es que le dan al maestro un rubro o una lista de infinita de puntos para que pueda desarrollar un material didáctico. A lo mejor tanto usted como nosotros pudieran contestar esa pregunta, ¿no? En cuanto a la reflexión de la profesora, considero que hay trabajo de investigación educativa que se está desarrollando. Y bueno, nada más que se requieren en los espacios y que se difundan esos productos y ese desarrollo de esa investigación, como es el caso de ahorita. Ahorita se está difundiendo y bueno, pues se ve el trabajo, y si sirve, bueno, pues es aplicable, como decía la profesora de la vocacional también. Yo creo que el trabajo de la vocacional habría que verse y poder compaginar, sumar esfuerzos pues para llegar a ese nuevo modelo. Gracias. Okay, gracias. Obviamente que usted va a contestar. ¿Alguien más de los expositores quiere dar respuestas? Ok, adelante, maestra. Bien, en el caso del CECIT, sería importante que lo hicieran a través del canal oficial, que obviamente es el campus, la coordinación del campus virtual Politécnico. Nosotros desarrollamos proyectos de investigación de manera institucional, pero a la luz de cada centro o unidad. Y si usted nos los hace llegar vía correo electrónico o se propicia alguna reunión, con gusto le damos nuestros comentarios. Pero serían eso, simplemente comentarios, a lo mejor un intercambio de opinión, de experiencias, que puede ser muy valioso. Ya la parte de legitimación pues sería a través de las instancias oficiales que el propio instituto tiene. En el caso de cómo acceder al entorno virtual, bueno, tenemos que abrir un espacio claro para que el maestro sepa cómo acceder de manera amigable a estos entornos, porque le hemos pasado el problema tecnológico, pedagógico, didáctico, de disciplina, etcétera, al maestro, cuando en realidad es recuperar la experiencia, el capital intelectual del maestro. En el texto que nosotros estamos desarrollando viene una estructura básica de cómo desarrollar un entorno, que puede ser desde el área de físico-matemáticas hasta el área de sociales. Esto es porque los entornos pueden tener elementos comunes para poderse desarrollar. Nosotros, en cuanto tengamos ya la oficialización del documento, con gusto, si nos deja su correo electrónico, se lo hacemos llegar, maestra, con mucho gusto, para que lo podamos ver. Igual ahí lo podemos sentar a platicar. La intención del CIECAS es que una vez que se tenga la investigación, esta información pueda salir al mayor número de instituciones de centro del propio Politécnico, para que pueda ser utilizado, para ser concretos, ¿no? Gracias. Gracias, maestra. Usted, 1, 2 y 3. Bueno, y damos gracias. respuestas. Adelante. Bueno, para toda la mesa, la pregunta es, ¿vale la pena tanto rigorismo en la mesa? ¿Vale la pena tanto rigorismo en este tipo de foros? Yo me sentiría muy contenta, muy agradecida, si todos, antes de irme, los de la mesa, me obsequiaran una sonrisa. ¿Sí? Gracias, Gracias. por la sonrisa. Venga. Y la media sonrisa que hay. Sí. Adelante, maestra. Bueno, hola. Yo quiero, sobre todo, externar la felicitación para todos los ponentes, y yo tengo algunas propuestas que me gustaría, de acuerdo a la experiencia pedagógica que he tenido, que sería muy relevante. Yo creo que en cada una de las instituciones de nivel medio, superior y superior, si estamos hablando o si estamos rescatando la investigación educativa, sería idóneo que se hiciera un esfuerzo por formar o crear como una especie de centro de investigación educativa en cada facultad o escuela, como una especie de organismo, y que en un momento dado sea en este caso importante para toda la investigación educativa.
Si estamos hablando de calidad de educación, que por lo tanto es muy compleja, por cierto, y ustedes estaban comentando que debe de haber concientización y propuestas, las propuestas sería que, por ejemplo, de estos foros, nosotros tuviéramos la oportunidad de tener las conclusiones reales de todas las mesas de trabajo y que se nos hicieran llegar no solamente a nosotros, sino a todos los maestros que no tienen oportunidad de venir por ciertas circunstancias. Es decir, todos estaríamos informados, todos estaríamos enterados a lo mejor por la Gaceta, a lo mejor por la página del instituto, pero de repente este tipo de foros son muy herméticos o muy, no sé, en un momento dado es la forma de alternativa. También a mí me llama mucho la atención, bueno, precisamente porque carezco de estas herramientas de la instrucción virtual, porque bueno, mi área es más humanística, más de ciencias sociales, cómo utilizar precisamente estos medios. O sea, estoy muy consciente de que en cada instituto o en cada centro pues hay cursos para maestros, ¿no? De cómo utilizar el Word, pero tenemos que llegar más allá de eso. Creo que la propuesta en este caso del maestro en ciencias, Fernando Vázquez, es muy buena. O sea, yo, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, un video? O cómo puedo hacer un foro o un chat, no lo sé, porque no tengo esas herramientas. Entonces, de esa manera, yo creo que todos podemos contribuir en esa calidad de la educación. A nosotros, creo que a todos los profesores y de cualquier nivel, si nosotros queremos generar una alta calidad en la educación, debemos de centrarnos en el aprendizaje. O sea, tenemos los conocimientos, pero no tenemos las habilidades, y eso es lo que nos pasa tanto a docentes como a alumnos. Entonces, a mí me gustaría saber el cómo. Y también me gustaría que en un momento dado, no sé si a ustedes les compete, también hay un canal en el 11, ustedes todos lo sabemos, que hubiera precisamente programas de investigación educativa. O sea, el ILCE hace un trabajo muy excelente, pero en ciertas áreas. Entonces, sería retomar la experiencia del ILCE, ¿no? En un momento dado, y realizar precisamente videoconferencias, o sea, llegar al aula del maestro. Cualquier maestro tiene la oportunidad de vertir su experiencia, que en un momento dado se grabe en clases de todas las áreas. Es decir, para que nosotros veamos cómo va caminando precisamente la educación y cómo en la investigación nosotros podemos fomentar proyectos a corto, mediano y largo plazo. Creo que eso sería muy interesante hacer, y si este es uno de los principios que se está realizando en la investigación educativa, creo que podemos dar mucho, y sobre todo que ustedes tienen la experiencia. Gracias, maestro. Adelante. Empieza a hablar sobre la marcha, te llegaré. Bien, yo como alumna, sinceramente, tengo muchísimas inquietudes, muchas preguntas sobre lo que se está planteando aquí. Yo me atrevería a hacer un comentario que estamos hablando sobre una revolución educativa, que finalmente se piensa hacer. Una pregunta, una inquietud es, aquí se nos presentaron muchísimas ventajas, nos lo plantearon muy bien durante las 5 participaciones, pero yo considero que entre tantas ventajas debe haber al menos una desventaja. No sé si existe, si me equivoco me gustaría que me lo hicieran saber, pero yo creo que también, como en toda inquietud, bueno, en toda opinión debemos de tomar los dos extremos, vaya. Y en este caso sería ventajas y desventajas. Yo no considero, bueno, no escuché alguna desventaja. Alguna otra es, por ejemplo, si hablamos de un curso en línea, ¿cómo sería una evaluación? Yo entiendo que estar frente a una máquina y a lo mejor me mandan a un examen o algo, lo voy a contestar yo solita en la máquina. Y sinceramente, bueno, seamos sinceros, se haría esta evaluación o se contestaría en este caso un examen muy distinto a lo que se hace, como se hace en un aula, que es típico, todos lo sabemos, que el acordeón o que vamos a copiar o demás sería, lamentablemente, pues esta cultura tiene mucho que ver aquí. Quisiera también escuchar un comentario sobre lo mismo. Y también yo considero que para estar en un mismo contexto sobre calidad educativa, hablamos de calidad en todas partes, y en este aspecto yo considero que sí tiene
una muy valiosa, o vale la pena, vaya, que hablemos de calidad en la educación. Taguchi decía, calidad es dar ventajas, y se puede añadir que el no dar ventajas se vuelve fácilmente sustituible. Entonces aquí también, ¿cómo podemos hablar de un profesionista de clase mundial? ¿Cómo se podría medir? Estamos hablando de que si en 1 millón de profesionistas solamente 3 se van a ser sustituibles, o no sé, para hablar en un contexto y poder entenderlo mejor. Gracias. Gracias. ¿Alguien de ustedes quiere dar alguna respuesta? Sí, adelante. Bueno, yo sobre las desventajas, ¿no? Específicamente. En un sistema no presencial, el alumno tiene que tener un mayor grado de madurez, porque tiene que desarrollar más él sus actividades. Entonces, si esto no ocurre, ahí empieza una desventaja. Voy a ser muy concreto. En el caso también de una desventaja, es la formación en valores, es muy importante. En el sistema presencial también, el alumno adquiere un sentido de pertenencia a su institución. En el no presencial es muy difícil, por citar solamente unas cuantas. Para el caso también de un profesionista de clase mundial, hay varios atributos que debe de tener la persona, y uno de esos atributos, ya no voy a señalar ya más la cuestión de los idiomas, pero eso es importantísimo, pero otro de ellos es precisamente que tenga esa capacidad de innovar. Si no tiene capacidad de innovar, entonces fácilmente va a ser sustituido, porque va a estar repitiendo procesos que alguien más puede ejecutar. Un ejemplo muy claro lo puedes tener con los teléfonos celulares. La gente los compra porque los están innovando, aunque sea con cosas que no se utilicen. Entonces, esa capacidad innovadora de estar diferenciando con ciertas tecnologías las cosas, poniéndole una cámara que ni siquiera puedes guardar más allá de tantas fotografías y luego no puedes comunicarte con la computadora, pero con que traiga las fotos ahí ya fue una innovación. Entonces la gente va y compra el teléfono. Entonces, un aspecto central para ser un profesionista de clase mundial es que tengas capacidad innovadora, guste o no guste. Maestro, un comentario nada más de la experiencia sobre cómo irse adentrando sobre la cuestión esta de las técnicas. Hay cursos que se imparten en diferentes escuelas, a veces intersemestrales, a veces no intersemestrales, y yo lo que te recomendaría es estar pendiente sobre qué es lo que necesitas, o sea, siendo dentro de lo que es el área de ciencias sociales. La otra cuestión es que muchos avisos llegan dentro de lo que es los avisos generales que mandan por el correo institucional. Entonces, yo me enteré de este foro a través de la invitación que me hicieron por el correo, ¿no? Bien, de acuerdo a la experiencia que nosotros obtuvimos en el curso en línea de métodos numéricos, indudablemente que pues no es la panacea, ¿sí? De entrada, si bien hay alguna experiencia y se pueden tomar algunas cuestiones de ventajas, bien es cierto, por ejemplo, concretamente en el caso muy particular de nuestro modelo y de nuestros cursos en línea, yo te diría que una de las principales desventajas es que el alumno no está familiarizado con este tipo de educación. Entonces, lo primero que consideramos en nuestro modelo es precisamente sensibilizar al alumno, darle lineamientos de cómo es un curso virtual, dónde tiene que poner énfasis él. Y nosotros todos sabemos que la motivación es un factor motor en el aprendizaje de cualquier individuo. Yo diría que eso es más que una disposición, es la motivación. Y yo creo que por la experiencia que nosotros vivimos en este curso, pues de entrada las nuevas tecnologías les motivan un poco, pero sí, como comenté en mi disertación, en mi ponencia, no dejamos suelto el curso virtual. Tuvimos que tener sesiones cada 15 días para ir viendo el comportamiento de los alumnos. Eso es por un lado. Ahora, en cuanto a la evaluación en un curso en línea, bueno, la evaluación es continua en un curso en línea. Los alumnos tienen que entregar sus reportes
de investigación. Podemos decir que el aprendizaje está basado en la investigación. Tenemos por ahí un rubro dentro del prototipo de estos cursos en línea, donde hay diferentes actividades que tiene que desarrollar el alumno. Actividades de conocimiento, actividades de investigación, actividades de interés propio del alumno. Y esa es una evaluación continua, no es simplemente medir una calificación de 0 a 10, es una evaluación continua que se hace. Y indudablemente parte de estos trabajos, de estos cursos en líneas, pues es hacer estos materiales lo más interactivamente posible. Y estamos en ese constante labor, tarea, trabajo de diseñarlos de la manera más interactivamente posible. Anexando simuladores, anexando un tutorial, anexando ciertas páginas donde pueden recabar más información al respecto, y todo eso es una estrategia. Y efectivamente, como alguien lo dijo aquí, el profesor no es sustituible. ¿Qué significa esto? Es un trabajo fuerte el diseñar un material en línea. Los profesores tienen que abocarse al diseño de las actividades que tienen que realizar. Y yo diría que podemos olvidarnos un poquito del aspecto tecnológico, porque el aspecto tecnológico en un momento dado, en cualquier centro o unidad, debe de haber un departamento de tecnología. Lo importante es el aspecto, ¿sí?, de contenido académico, pedagógico, didáctico, de acuerdo obviamente a un prototipo que se haya aceptado como un curso en línea. Pero solamente el experto, el profesor de esa asignatura, lo puede realizar, o bien en conjunto en academia, que sería un trabajo más rico. Bueno, no sé, eso es todo al respecto. Aprovechando la contribución de quien nos invitó a sonreír, esa es otra desventaja de los sistemas de cómputo. A pesar de todo el trabajo en reconocimiento de patrones, imagen, pues obviamente hay mucho por hacer en cuanto a interpretar qué representa una fracción del rostro. Por ejemplo, en el aspecto visual, otro en el aspecto del tacto. A pesar de que hay periféricos y demás, pues todavía le falta mucho para saber si la persona está nerviosa tan solo porque está fresco su mano. Entonces, ese es otro ejemplo de lo que todavía son desventajas en los sistemas de educación basada en web, por mucha inteligencia artificial que ya tiene. Gracias. ¿Tienen ganas de seguirle? Va. Últimas 3 preguntas, ¿qué les parece? Últimas 3 preguntas, ¿sí? 1, 2 y por allá 3, usted que tampoco ha hablado. Adelante. Dentro de todo esto, en lo que ustedes están enfocando como ponentes, la parte principal es el alumno. Sin embargo, al establecer estos nuevos modelos educativos, ¿en qué parte están considerando su opinión? Además de ello, aquí dentro del auditorio la mayoría son docentes y realmente habemos muy pocos alumnos que se llegan a enterar acerca de esto. Cuando a nosotros vemos un nuevo sistema o algo nuevo, es muy novedoso para nosotros, aunque no sabemos cómo interactuar con él. Sin embargo, de aquel lado hay un grupo de profesores que tomaron la iniciativa sin saber ni siquiera acerca de esto. Nosotros como alumnos, ¿de qué manera podemos contribuir? O en todo caso, ¿de qué manera podemos enterarnos en todo esto? Gracias. Adelante, maestra. Agradecerles toda la información que nos hicieron llegar, me pareció excelente, pero yo por ahí tengo una duda. Estoy de acuerdo con lo que dijo el alumno, mas sin embargo, todo el mundo estamos exponiendo lo que estamos haciendo, lo que estamos entregando, pero no hay un lugar en donde todas estas experiencias se expongan. Eso sería excelente, porque nos iríamos enriqueciendo todo el mundo. Ojalá en este foro se pudiese crear un lugar así, en donde todos sin excepción, alumnos, profesores, investigadores, toda la comunidad politécnica, pudiese expresar estas experiencias, porque finalmente son experiencias que ya lo habían comentado ustedes mismos, se quedan encajonadas en nuestros escritorios. Entonces hay que sacarle ese provecho. Y finalmente también tomar en cuenta,
¿quién nos está diciendo cómo llegaron a hacer esto? Los profesores estamos involucrados en que tenemos que hacer innovaciones, educación a distancia, virtualización. ¿Quién nos está diciendo cómo hacerlo? Nos metemos a la página del Politécnico y en donde hay algún flash que te diga, ¿no sabes hacer esto? Ah, mira, hazlo así. ¿No sabes hacer esto? Te recomiendo esto. Y eso es importante, ¿no? Las dudas que tú tengas, por ahí que alguien te las comente. A lo mejor no lo creamos nosotros, lo creó otra persona, pero esas experiencias, tenerlas muy a la mano, ¿sí? Yo te digo, mi experiencia fue esta, yo te recomiendo hacer esto. Y viendo diferentes experiencias, vas a empezar a crear algo mucho mejor, realmente. Eso es la opinión que yo tengo. Sí, va a quedarse una lista sobre todos los correos electrónicos que se tienen, así es que ahí la gente que se quiera comunicar con ellos, adelante. De acuerdo, por allá la última pregunta. A lo que hoy es a esto. Nosotros no tenemos que esperar a que alguien nos diga, haz. Nosotros buscar. En mi caso, yo podría decir que dejé trabajo a 11 grupos, tengo 11. Sí se puede. Y hasta la fecha son alumnos en los que tienen muchas ganas de hacer cosas. Por lo mismo, yo tengo que ser la maestra, yo tengo que estar adelante de ellos. Claro, si tengo que copiar o tengo que simular el modelo de otro país y eso funciona, lo voy a hacer. Si yo tengo que sacrificar horas de mi trabajo, antes, para estar yo tuve que dejar trabajo para 11 grupos. Tuve que sacrificar actividades y una felicitación a los compañeros que están a cada lado, porque también dejamos cosas de hacer diario, ¿no? Y a los de allá enfrente más. También soy investigadora por parte de UPIXA. Actualmente entré a hacer una maestría en la ESCA. ¿Y cómo es que me interesa todo esto? Pues porque yo me meto a los MIS. En UPIXA hay cursos gratis para profesores, alumnos y externos. No tienen ningún costo. Hay horarios en la mañana y en la tarde. ¿Cómo estoy enterada? Porque me meto a buscar, porque me interesa hacer más. Creo que hay que dejarnos de decir, es que ellos no lo hacen bien, es que fulanito no lo hacen. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo, para mí misma, para mis alumnos y para mi país. Es mi comentario. Gracias. ¿Alguien de ustedes quiere dar respuesta a las 3 preguntas que se hicieron? Pero muy breve, maestra. Sí, es muy breve. Okay, adelante. Me preocupa, y como siempre me ha preocupado, que la automatización es síntoma de que mucha gente se va a quedar sin trabajo. Muchísima gente. La educación a distancia está hablando también de que muchísimos docentes se van a quedar sin dar clases. Y entonces, si antes se preocupaba la gente por la explotación, ahora la gente nos preocupamos porque va a llegar el momento en que no va a haber trabajo. Si está bien, todos los métodos virtuales pueden llegar a sustituir a un profesor. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con el profesor. Se va a ir perfeccionando hasta llegar el día en que digan, vamos a sustituir, o ya no necesitamos que se esté corrigiendo este programa, ya está, ya lo tenemos perfecto. Y entonces el alumno va a recurrir a superarse por medio de la computadora. Y los docentes, ya no va a haber docentes. Ajá, Gracias, entonces maestra. me preocupa eso. Adelante. Bien, como ustedes lo comentaron, nos dicen por ahí también que la diferencia entre el veneno y la medicina es la cantidad. Y esto lo aplicamos a todo, ¿no? O sea, si nosotros podemos verle a todo lo bueno y lo malo, y si nosotros le echamos más de lo malo, pues se va a convertir en un veneno, ¿no? Y esto es para todo. O sea, la educación virtual es una alternativa que depende de nosotros cómo la utilicemos, como todos los otros medios. Tan buenos podemos ser haciendo educación virtual como educación presencial, o tan malos podemos ser. Ambos tienen sus ventajas, ambos tienen sus desventajas. Lo que tenemos que hacer es incorporarnos, porque nosotros, el mundo no nos está esperando. Yo les hago esta reflexión a mis alumnos. En este momento el mundo se está moviendo, aunque nosotros no lo sintamos. Nos hemos acostumbrado tanto al movimiento de rotación y de traslación que somos ajenos a él. Este mundo se sigue moviendo, nos guste o no nos guste. No nos parezca bien hacia dónde va o no nos parezca, se sigue moviendo.
Entonces, aquí hay dos opciones, hay gente que se queda siendo observador y otros son participantes. Yo creo que la reflexión final tendría que ser, ¿qué queremos ser? ¿Seguir siendo observadores o vamos a ser constructores? Esa es la petición y la reflexión. Gracias. Bien.